Bienvenidos a su canal favorito de chismes, noticias y drama del mundo del espectáculo. Hoy estamos aquí con un tema que, seamos sinceros, nos ha tenido a todos al borde del asiento, suspirando, llorando y comiendo helado a cucharadas. Hablamos por supuesto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de lo que parece ser el final de una era, al menos por ahora. Hoy vamos a desgranar ese supuesto emotivo momento final en el aeropuerto. Sí, ese del que todos hablan, ese que ha incendiado las redes sociales y ha puesto a los fans de Senkalkapm, o Love is in the air, como la conocemos por aquí, en un estado de completa confusión emocional. ¿Será este el adiós definitivo a una de las parejas más queridas de la televisión turca? ¿Hay posibilidades de reconciliación? ¿O simplemente estamos interpretando mal una situación que, en realidad, es mucho más simple de lo que pensamos? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama digno de telenovela, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso. Porque aquí, en este rinconcito virtual, les prometemos mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, con análisis profundos, teorías conspirativas, de esas que nos encantan, y sobre todo, mucho amor y buena vibra. Así que ya saben, si quieren ser los primeros en enterarse de todo, suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas o su helado como yo, porque esto se va a poner interesante. Como saben, la relación de Kerem y Hande fue un torbellino de emociones desde el principio. Se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que, para ser honestos, nos robó el corazón a todos. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y efectivamente el amor floreció fuera del set, confirmaron su relación y, durante un tiempo, todo fue color de rosa. Viajes paradisíacos, fotos adorables en redes sociales, miradas cómplices y declaraciones de amor que nos hacían suspirar. Eran la pareja perfecta, el sueño de cualquier fan de las comedias románticas. Era como si la magia de Eda y Serkan hubiera trascendido la ficción y se hubiera instalado en la vida real. Las alfombras rojas eran su pasarela de amor, los eventos sociales, la confirmación de una felicidad que parecía inquebrantable. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos. Al principio, muchos pensamos que eran solo chismes malintencionados, inventos de la prensa sensacionalista. Pero, lamentablemente, los rumores se confirmaron. Kerem y Hande anunciaron su separación. Un comunicado breve, conciso, pero cargado de significado. El fin de un cuento de hadas que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Fue un golpe duro para todos sus fans. Muchos se negaban a creerlo, esperaban un anuncio de reconciliación, un desmentido que confirmara que todo era una gran mentira. Los foros de fans se llenaron de mensajes de incredulidad, de súplicas para que reconsideraran su decisión. Se crearon hashtags para manifestar el apoyo incondicional a la pareja y para pedir una segunda oportunidad. Pero el tiempo pasó y la separación se hizo oficial. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras profesionales. Kerem protagonizó nuevos proyectos, Hande también. Intentamos resignarnos, aceptar que a veces las cosas no funcionan, por más que queramos que sí. La vida real, como siempre, demostrando ser mucho más compleja y menos romántica que la ficción. Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, ese emotivo momento en el aeropuerto. Las imágenes, los vídeos que circulan en redes sociales muestran a Kerem y Hande despidiéndose en el aeropuerto. Las imágenes son borrosas, la calidad no es la mejor, pero se puede apreciar que hay un abrazo, una conversación que parece intensa y, lo más importante, una mirada que habla por sí sola. Una mirada cargada de emociones, de recuerdos, de quizás arrepentimiento, o quizás simplemente de cariño y respeto. La atmósfera, según los testigos que lograron captar el momento, era palpable. Una mezcla de tristeza, nostalgia y una cierta sensación de final. ¿Qué significa todo esto? Esa es la pregunta del millón. Algunos fans aseguran que es una despedida definitiva, que Kerem se va a vivir a otro país, que ambos están decididos a seguir adelante con sus vidas por separado y que este es el cierre de un capítulo importante en sus vidas. Se basan en informaciones no confirmadas, en comentarios en redes sociales, en interpretaciones subjetivas de las imágenes. Pero la esperanza, como siempre, es lo último que muere.
Otros, más optimistas, creen que este encuentro en el aeropuerto es una señal de que todavía hay esperanza, de que el amor entre ellos no ha muerto del todo, de que quizá en un futuro no muy lejano, podrían reconciliarse y volver a estar juntos. Visualizan un reencuentro cinematográfico, una reconciliación pública, un nuevo comienzo para una relación que para muchos es un ejemplo de amor verdadero. Sueñan con una segunda temporada de su historia de amor, una que esta vez sí tenga un final feliz. También están los que, como yo, adoptamos una postura más cautelosa y analítica. Quizás simplemente se trata de dos personas que compartieron un momento importante en sus vidas, que se tienen cariño y respeto mutuo y que simplemente se están despidiendo como amigos. Quizás no hay segundas intenciones, ni planes ocultos, ni deseos de reconciliación. Quizás simplemente es el final de una historia de amor que, aunque nos dolió, fue hermosa mientras duró. Una madura aceptación de que a veces las cosas terminan, sin necesidad de dramas ni rencores. La verdad es que nadie sabe con certeza lo que realmente sucedió en ese aeropuerto. Solo Kerem y Hande conocen la verdad. Y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Mantendrán la privacidad sobre sus sentimientos y decisiones, como siempre lo han hecho. Pero eso no nos impide especular, analizar, teorizar y, sobre todo, soñar. Porque, seamos sinceros, a todos nos gustaría verlos juntos de nuevo. La fantasía de un reencuentro sigue viva en el corazón de muchos fans. Pero volviendo al tema central del vídeo, ¿será este el adiós definitivo? Yo creo que en el mundo del espectáculo, nunca se puede decir nunca. Las relaciones son complicadas, las agendas son apretadas, las presiones son enormes. El ojo público está constantemente sobre ellos, cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada. Es un desafío enorme mantener una relación en esas condiciones. Pero el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Hemos visto ejemplos de parejas que se han separado y reconciliado años después, demostrando que el tiempo puede curar heridas y que el destino, a veces, tiene planes inesperados. Si Kerem y Hande están destinados a estar juntos, el destino encontrará la forma de unirlos de nuevo. Si no lo están, tendremos que aceptar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas por separado. Lo importante es que ambos sean felices, que encuentren la paz y la estabilidad que necesitan para seguir adelante con sus carreras y con sus vidas personales. Que aprendan de la experiencia y que sigan creciendo como personas, independientemente de su estado sentimental. Y hablando de sus carreras, ambos están en un momento crucial. Kerem sigue cosechando éxitos en diferentes proyectos, demostrando su versatilidad como actor. Hande también está imparable, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos tienen un futuro brillante por delante, lleno de oportunidades y desafíos. En fin, mis queridos chismosos, este ha sido el análisis de ese supuesto emotivo momento final en el aeropuerto entre Kerem y Hande. Un momento que nos ha dejado con más preguntas que respuestas, pero que nos ha recordado lo mucho que nos emocionamos con esta pareja. Un momento que ha reavivado la llama de la esperanza en algunos y que ha reforzado la resignación en otros. Un momento que sin duda seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. En resumen, hemos hablado de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Senkal Kapm hasta su dolorosa separación. Analizamos las imágenes del emotivo momento en el aeropuerto y las posibles interpretaciones que se le pueden dar. Y sobre todo, reflexionamos sobre la posibilidad de una reconciliación y la importancia de respetar las decisiones de ambos. También hemos repasado sus trayectorias profesionales y su futuro en el mundo del espectáculo. Ahora, vamos a echar un vistazo a algunos detalles que podrían haber influido en su relación. Como ya mencioné, la presión mediática es un factor importante. Estar constantemente en el punto de mira, con cada movimiento vigilado y comentado, puede ser muy agotador. Además, sus apretadas agendas de trabajo les impedían pasar tiempo juntos, lo que sin duda afectó la relación. La distancia física, la falta de tiempo para compartir momentos íntimos, la dificultad para mantener la comunicación, todo esto puede desgastar cualquier relación, por más fuerte que sea. También es importante recordar que ambos son personas jóvenes, en pleno desarrollo personal y profesional. Están en un momento de sus vidas en el que están definiendo sus prioridades, explorando sus opciones y tomando decisiones importantes sobre su futuro. Es natural que sus caminos se separen en algún momento. Otro factor que pudo haber influido es la diferencia de personalidades.
Aunque en la pantalla parecían hechos el uno para el otro, en la vida real sus personalidades podrían ser diferentes y complementarse de manera diferente a lo que imaginábamos. La compatibilidad es fundamental en cualquier relación, y a veces, por más amor que haya, las diferencias pueden ser insalvables. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente hayan perdido el amor. A veces el amor se acaba, sin necesidad de dramas ni grandes explicaciones. Simplemente deja de estar ahí, y es importante reconocerlo y aceptarlo. Es doloroso, pero es parte de la vida. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿será este el adiós definitivo? Mi respuesta sigue siendo la misma, nunca se sabe. Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo importante es que ambos sean felices y que sigan adelante con sus vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre estos temas que tanto nos apasionan. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este es el adiós definitivo entre Kerem y Hande? ¿Hay posibilidades de reconciliación? ¿O simplemente son amigos que se despiden? ¿Qué creen que pudo haber causado la separación? ¿Qué les depara el futuro a ambos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. No se corten. Quiero saberlo todo. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso. Aquí los mantendremos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, no pierdan la esperanza, pero tampoco se aferren a ilusiones. Sean felices.